Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Como siempre, por la gracia de Dios, bien hallado. Y como buen martes, procuramos que sea el día en que nos ponemos en la ventana viendo lo que está ocurriendo en el mundo alrededor nuestro. Y tenemos ahí, bueno, pues hay cosas que se repiten todas las semanas porque siguen sin solucionarse definitivamente. Pero bueno, en Argentina este domingo ha habido elecciones solamente en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una provincia grande que tiene prácticamente el 40% de la población de toda Argentina. Y de superficie también es enorme. Es decir, pero ha sido de forma histórica, de manera histórica, un feudo del partido peronista, bueno, del justicialismo, ¿no? Y en estas elecciones ha tenido un 47% de apoyo. Esos son los números oficiales, porque ha sido el mismo gobierno de la provincia, que es peronista, quien tiene el recuento, pero bueno, eso es un asunto de ellos, ¿no? El partido de Milei, que ha obtenido el 33%, es decir, 1 de cada 3 votos ha ido al partido de Milei, y casi 1 de cada 2 al partido al del gobierno en la comunidad. Y están diciendo que el gran fracaso de... Sí, de debacle, lo llaman, de derrota. Que ya se puede despedir del gobierno de Argentina. Quieren fulminarlo como sea, ¿no? Entonces, pues hinchan el discurso y, bueno, hay que dudar. Bueno, la duda no existe, porque sí o no, esa es la cuestión. Pero hay que pensar si... Hay que tener reservas sobre los resultados. Porque sabemos cómo funcionan estos partidos kirchneristas, ladrones. Ahí sigue presa la fundadora, bueno, el máximo exponente del partido, después de que falleció su marido, ¿no? Y yo creo que es toda una maniobra del poder mediático que sigue todavía siendo muy, muy manipulado y engrasado por ese peronismo. Pero de ninguna manera esto se puede traducir en una derrota política de Milei y como que va a ser derrocado. No, él va a completar su mandato, salvo que Dios lo impida, pero y me ha gustado escucharle la réplica que ha hecho, la reflexión pero impresionante, ¿no?, sobre la catástrofe que ha dejado el gobierno que pretende volver a resucitar, como siempre, porque es que han estado gobernando pues cerca de 80 años. Bueno, por medio ha habido una dictadura, ha habido pero siempre han estado detrás ellos, ¿no? Siempre. Entonces yo estoy convencido de que como Dios quita y pone autoridad, y ha puesto a Milei en una misericordia hacia Argentina, porque si no, pues ya hay situaciones que tocan fondo, pero es que algunas pasan al subsuelo ya. O sea, es que Argentina no había tocado fondo, estaba entrando en su mundo de todos los desastres sociales, económicos y de relaciones internacionales, etcétera, de incumplimientos. Y, en una palabra, en crack. Y que espero que Dios siga teniendo misericordia de Milei y hay que seguir orando, porque la perspectiva de que volviera al peronismo, entonces ataría las cosas al estilo Maduro, al estilo Cuba, al estilo tal, en la forma de tomar todo el control de los poderes del Estado,
para que siguiera perpetuándose, que es lo que hacen los dictadores de izquierdas populistas y que en realidad no tienen escrúpulos en incumplir todas sus propuestas de bienestar social y todo eso, ¿no? Así que oremos por Milei. Sí. Claro. Fíjate, una semana antes de estas elecciones sale un escándalo en el que involucran a la hermana. Posiblemente dentro de 6 meses esto quedará en nada, en que era un bulo. No, es la táctica siempre de buscar desviar la atención con calumnias y con hacer vigas de pajas, o sea, es decir, de errores, ¿no? Le dijo el burro al caballo orejón, ¿no? Sí. Así que tú calumnia que algo queda y bueno, tú miente, es Maquiavelo, es el arma más poderosa que tiene Satanás, el padre de la mentira, y que la utilizan sin escrúpulos los que tienen esa codicia y esa ambición de poder y de dinero, ¿no? Ahora, lo que no entiendo es cómo las calumnias no se castigan. Es lo que no entiendo. Cómo resulta que si alguien hace una calumnia y lo meten en la cárcel a uno y se tira 10 años o 5 años o los que sea en la cárcel y luego pues por fin ganan el Supremo porque además se encargan de que ese expediente se alargue todo lo que se pueda. Resulta que, por ejemplo, en España sale de la cárcel habiendo sido inocente y le pagan un sueldo de no sé si de 50 euros diarios durante el tiempo que ha estado en la cárcel, o 30 o 40, no lo sé, muy poco. Ahora, ya está. Y de indemnización moral no. Entonces, pero aunque el gobierno es responsable subsidiario por haber tolerado y haber aceptado que jueces prevaricadores condenen de esa manera, porque cuando preguntan si hay jueces politizados, pues claro que hay, siempre lo he sabido, pero generalmente se politizan los jueces pervertidos, los que se dejan sobornar, etcétera. Los que van por el mismo lado. Los ¿verdad? que van por el mismo lado, sea de derecha o de izquierda, y generalmente son mucho más los de la izquierda, porque la izquierda siempre utiliza la mano izquierda, el puñal trasero. Y porque es más corrupta que la derecha. Desde los principios, ¿no? de sus planteamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo no hay un juicio, un castigo justo a jueces prevaricadores que destrozan una vida, destrozan una familia, destrozan una empresa? Sí. Yo no lo acabo de entender. En la justicia humana, pues porque hay un corporativismo que pues por eso, pero debería de haber... Pero la justicia divina se va a cumplir tarde o temprano. Por supuesto, no se van a escapar, pero yo creo que ni siquiera aquí, en vida, en la tierra, porque les viene de una forma o de otra, les viene el castigo de Dios, porque dice claramente que no dejará de ninguna manera sin castigo al impío. Pero me refiero a lo que es... la legalidad. La legalidad, ¿no? Eso sería... y debería de ser muy cuidadoso para que la calumnia demostrada sea muy penalizada. Y así se cuidaría muy bien de calumniar como arma arrojadiza contra el contrincante. Por lo menos tendría que ser el mismo daño que ha producido en aquella persona de la que mintió. ¿Quién cuantifica el daño? Tú sabes lo que se suele decir. Hay un dicho que yo me gusta repetir, y es que el que calumnia a una persona es como quien quita las plumas de una gallina, las tira por los aires y luego intenta volver a buscar esas plumas y ponérselas otra vez en la gallina. O sea, imposible. Sí. Entonces es terrible. Y el refrán que dice, critica que algo queda, ¿no? Sí, pero es que eso forma parte
calumnia que algo queda, que miente que algo queda. Forma parte de la política de Maquiavelo y el arte de la guerra islámica. Vamos, era increíble verle mentir a Arafat de una forma descarada, ¿no? Y prometer paz y recibir el premio Nobel y luego soltar a sus huestes terroristas y decir, es que como no las puedo controlar, es que es increíble. Si él es el que las sujetó para aparentar que iba a traer paz, y él es el que luego las vuelve a soltar. Entonces, en fin, la persona que miente, pues resulta que ha lanzado un boomerang y le vuelve contra él. Siempre, la mentira siempre vuelve contra el que la lanzó. Sí, porque no, además se agarra, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, o sea, dice un refrán. En fin, esto es lo que hay en la política internacional y es muy difícil ser gobernante y no mentir. Es muy difícil. Decía, yo me acuerdo, Tierno Alba, ¿no? Pero es muy difícil ser humano y no mentir. Ah, claro, todo ser humano es mentiroso. Somos todos, hemos sido y somos en parte... Tenemos un potencial de una naturaleza caída, ¿no? Pero hay algunos que encima justifican... Es genético. Y encima claro, consideran que es una buena herramienta. Cuando el Señor regenera nuestra mente y la lleva cautiva a la suya, que es la verdad y sinceridad, transparencia, etcétera, las virtudes divinas, pues no quiere uno mentir por nada. El problema es cuando alguien llega a amar la mentira porque le es rentable. Entonces, ¿o por qué? Sí, porque tiene una especie de recochineo, regodeo, como el cerdo, ¿no? De refocilarse en el fango, ¿no? Ahí es en donde difícilmente esas personas pueden ser regeneradas, ¿no? Y bueno, pues todo hombre es mentiroso, pero resulta que el Señor Jesucristo nos saca de la mentira de Satanás para llevarnos a una vida de verdad, de la verdad eterna, de las virtudes y de la dignidad, la integridad de Cristo, ¿no? De Argentina vamos hacia el norte y tenemos Brasil. Este fin de semana ha habido manifestaciones, múltiples manifestaciones con muchas personas en defensa de Bolsonaro, porque es otro víctima de un montaje. Sí, además casi lo matan encima. Es que no vale. Tenía que haber muerto. ¿Cómo es que se le ocurre sobrevivir? En mitad de las elecciones en Río de Janeiro le ¿Quién lo hizo matar. eso? ¿Los suyos? No fueron los suyos. Pero es que... Y luego es el que produce Vamos a ver, si Bolsonaro hubiera organizado un golpe de Estado, lo tiene con éxito. Sí, pero además de su parte a Estados Unidos. Y de hecho han pretendido meterlo en la cárcel y no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos enseguida ha saltado en su defensa. Entonces, claro, es inconcebible que un expresidiario convicto por sí, amnistiado por una de su partido que fue presidenta del país. Claro, y que una presidenta del mismo partido que el de él, que también, ¿para qué vamos a hablar de ese personaje? Pues le da la amnistía cuando estaba cumpliendo condena, o sea, no había terminado su cumplimiento, ¿no? Y que esté gobernando un corrupto que bueno, pues que robó millones a la petrolera brasileña, Petrobras, sí. a Petrobras, de Petróleo Brasil. Bueno, pues esto es como a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. El problema está cómo el pueblo ha sido tan entontecido por Satanás y por las concupiscencias que se han disfrazado de libertad
y que en realidad son esclavitudes, todas hacen esclavos de las pasiones, esclavos de la indignidad, de la vergüenza y de la mentira que estamos hablando, ¿no? Y de la perversión. Bueno, pues ¿cómo puede ser? Pues el ser humano es así de rebelde contra la verdad y contra Dios. Esto está claro, con tal de no sujetarse a un Padre perfecto. Se sujetan a tiranos crueles, implacables, que incluso a sus propios hijos, si fuera necesario, los matan para que no se ponga en peligro. Al estilo del Olimpo, ¿no? Sí, que nada más nacer sus hijos les cortaba la cabeza y se los comía. Eso es Júpiter. Entonces, bueno, pues simboliza al máximo, simboliza a Satanás, claro. Y bueno, pues pasamos, dices, a Brasil, pero bueno, en Brasil yo sé que Dios va a intervenir también, porque todos estos monstruos se mantienen porque Dios los mantiene. Pero Dios usa a los Daríos, a los Ciros como Trump para empezar a cortar y cortar, ¿no? Es impresionante que de México saliera un ataque a España como la devastadora de las tribus y ladrona, invasora y asesina. Resulta que después pide... La esposa está viviendo en España y... Pide que venir a España con todo su dinero robado, o sea, defraudado, o sea, así de claro. Entonces, o qué sé yo. Pues, y con apellidos españoles hasta no sé cuántas generaciones que tiene. Claro, quiere venir al país asesino, quiere venir ella, según su concepto. Es que es la contradicción y la vergüenza de la mentira, la desfachatez, ¿no? Y bueno, pues es que estamos en un mundo gobernado por el padre de la mentira, Satanás, hasta que venga Jesús y establezca su reino, que ya su reino está en la tierra, el reino de Dios. A eso vino Jesús, a establecer su reino y ir echando los reinos de Satanás, y los va a ir echando hasta aniquilarlos a todos y establecer su reino. Hace falta una iglesia que está pidiendo: Señor, ven, gobierna tú, venga tu reino, como Jesús enseñó a sus discípulos. Yo diría más que venga ya, que fácil sería eso, venga ya, y así no tenemos que luchar. Pero no vengas tú, sino que venga tu reino en medio nuestro, que nosotros lo establezcamos. Pero que venga, porque todos quieren ver pronto, Maranata, está muy bien eso, ese anhelo, pero yo diría más hacer énfasis en decir, mientras estamos acá y no vienes, danos la valentía, danos el espíritu de sacrificio, la pasión para luchar contra el mal, para ser soldados. Hay un texto en la Biblia que dice que el Señor está sentado en el trono con el Padre hasta que sus enemigos se pongan bajo sean puestos al estrado de sus pies. ¿Quién los va a poner? ¿Y quiénes son esos pies? Esta es la historia. Sí, pero al estrado de sus pies, la iglesia tiene que llevar a los enemigos al estrado de los pies. Pero si Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, los pies, las manos, bienaventurados los que caminan, los pies de los que llevan el evangelio de la paz. Entonces, son nuestros pies que tenemos que si están ungidos y participan de la victoria de Cristo, tienen que ir pisando serpientes, pisando escorpiones, tienen que ir conquistando reinos como nuestros padres en la fe. Esto es así. Y cada persona que llevamos a los pies de Cristo, es decir, a nuestros pies, pero para que acepte a Cristo como Salvador, es un mundo, es un pequeño reino que le hemos quitado a Satanás. Claro. Es que imagínate, una persona, la repercusión que tiene después en el factor multiplicador de lo que es durante su vida, sus relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, la mejor victoria no es global como quisieran. Avivamiento, danos un avivamiento. No, primero, la mejor victoria es contra nuestro propio corazón y que tengamos un avivamiento personal y después ir
pescando almas, conquistando corazones en el poder de Cristo. Fíjate, ayer estaba en una reunión y bueno, un hermano que estaba compartiendo de sus inquietudes, ¿no? Él decía, claro, nosotros somos reflejo de la luz, porque la luz es Jesús, no somos nosotros. Y yo le corregí, dice, mira, el religioso tiene esa situación que refleja la luz del Señor, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz. Vosotros sois luminares en el mundo, de tal manera que la naturaleza de Dios en nosotros tiene que actuar como luz hacia los demás. Y me dijo, tienes razón, no, es que lo que has dicho es muy, muy bonito, pero es religioso. Y dices, ya tenemos la responsabilidad de ser luz en el Señor y de alimentar esa luz en nosotros como responsables de que, por eso, de que no haya a nuestro alrededor mentira, de que no haya abusos de ningún tipo, sino que nosotros seamos de alguna manera, bueno, de alguna manera no, discípulos de aquel que puso la norma adecuada con su ejemplo personal que fue Jesús. Y muchas veces decimos, Señor, hazlo tú, y el Señor dice, no, hazlo tú. Te he mandado que lo hagas. Eso es. Pero es que ahí está el problema. Todas las religiones están guiadas por la luz de la luna, que no es propia. Uh-huh. La luna simboliza todas las religiones. Claro, por eso Babilonia pura. Y es la que pretende robarle al sol su intervención directa de iluminar la tierra, calentarla y pues eso, hacerla fértil. Pero es una estafadora. Y la religión pretende sustituir a la luz eterna que es Cristo Jesús para ser mediadora entre Dios y los hombres, como la luna pretende ser mediadora entre el sol y la tierra, cuando no tenemos al sol, porque vamos a aceptar a la luna como mediadora con esa luz falsa. No tiene luz propia. En vasco a la luna se le llama luz de muerte. Il argia, luz de muerte. Fíjate. Es tremendo, ¿no? Es decir, hay cosas que dices, hay identificaciones de idiomas. Pues deberían de mirar eso los que hacen aquelarres, que siempre buscan por eso, llena. Lógicamente, ellos son adoradores de Satanás, entonces claro. Pero dices... Es curioso, sí. Es tremendo. Pero es algo que tenemos que entender. La luz reflejada, y de hecho hay muchas personas en la iglesia que viven de la fe y de la luz que tienen otros. Y dices, no, Señor, tú no tienes que ser una sanguijuela chupando, sino que tienes que tener la vida en ti mismo. Bueno, claro, se conectan con verdaderos luminares y con el ungido, y chupan del ungido, dices, recibir energía y luminosidad de ellos. Bueno, pues eso es lo que decía Pablo, unos son de Apolo, otros de Patada, o sea, buscan esa dependencia, pero sobre todo de la religión, que es lunática. Menos mal que ya vimos a Virgo, la constelación, con 12 estrellas sobre la cabeza y pisando la luna, y está pronto la mujer de Apocalipsis 12, ¿no? La mujer de Apocalipsis 12, ¿no? Y que tenía un embarazo inmenso con el sol en su vientre, ¿no? Entonces, después de haber desplazado a Júpiter, que es el que ocupaba primero el vientre, y vino el sol y lo echó fuera y se colocó él. Entonces pero esto se ha producido cósmicamente, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. En cualquier caso, pues oye, de ser lunático a ser luminar de Cristo, es decir, a ser una estrella, claro, mensajero de la luz eterna. Sí, que es lo que dice el Señor, que somos estrellas con luz propia. Exacto. Por la gracia de Dios. Este domingo ha habido una luna de sangre. Sí. Que eso es una manifestación de maldición, ¿no? Sí, señor. Y el año que viene hay 2 eclipses de sol. Que eso ya es gravísimo. Es decir, que la luna toma
oculta al sol, ¿no? Suplanta y toma poderío, ¿no? El año que viene veremos un empoderamiento, un subidón del empoderamiento de la Gran Ramera y especialmente del Islam. Y en cambio esta luna de sangre veremos probablemente atrocidades de los fanáticos de la luna. De hecho ya ha empezado. Los lunáticos. De hecho ya ha empezado. Saltando, ¿no? Iba a hablar de Venezuela, pero bueno, en Israel ayer hay un atentado. Hacía mucho tiempo que no había atentados en Jerusalén. Y ayer hay un atentado en Jerusalén. ¿Por qué no hay atentados? Porque en lo que llevamos de año, es decir, en 8 meses, las fuerzas de seguridad en Israel han abortado 1000 intentos de atentados terroristas. Algo que no se habla porque, como son intentonas fallidas, pues no aparecen en los medios de comunicación. Pero ayer tenemos esta desgracia, que bueno, hubo dos terroristas que entraron en un autobús. Siempre se meten, quiero dejar claro eso, que nunca van a los turistas, sino que van a la gente común. Van buscando matar judíos. O sea, sí, pero a la gente del día a día... Es decir, y en los autobuses de turismo van extranjeros, o sea que por eso, no son objetivos. No son objetivos. Y bueno, es que además en un autobús público pues entra cualquiera, monta en el autobús como para trasladarse de un lugar a otro, como hacen todos los peatones. Para el autobús, entran, dan con su ticket, lo que sea. Lo que es que dentro del autobús un ciudadano judío normal que tiene su licencia de armas, claro, venían a matarles a todos. Es decir, no iban a discriminar unos de otros. Y él mata a uno de los terroristas, y un policía que estaba también allá, porque hay policías entre el público, mató al otro. Sí, pero después de que hicieron... Claro, porque primeramente... No sé con qué, si sería con un fusil ametrallador. Con ametralladora, empezaron a disparar, pero vamos, a tote moche. Y no hubo más. 5 muertos. 6 muertos. 6 muertos y 10 o 15 heridos. Eso. No sé cuántos. Pero entre esos muertos había un español. Un judío español, melillense. Melillense, de Melilla. O sea, nacido en Melilla, pero de ascendencia judía. Porque hay una comunidad judía en Melilla. Hay una comunidad judía en Melilla, sí. Importante. Y entonces pues vemos cuál es la actitud de los... Y va a haber más intentos, en estos días, precisamente porque es esa luna... las películas nos hablaban de la luna llena que despertaba a los hombres lobos, ¿no? y a los vampiros humanos. Eso es, pero esa es una realidad espiritual que despierta el ánimo de los asesinos, porque tienen ese ansia de matar, ¿no? Y por eso, de hecho, las fuerzas de seguridad en Israel, no solo en Israel, pero en Israel especialmente, están en alerta. Recordemos que en España llevamos como 5 años en alerta 2, la 1 es la máxima, pero no, la 4, la 5 es la máxima. En alerta, de hecho, tú ves a la policía municipal en muchos sitios que van con chalecos antibalas porque están en alerta 4. Y hay movimientos que la gente no ve, pero de protección de la sociedad, eso en España. Pero las fuerzas de seguridad israelíes están avisando de posibles atentados contra judíos, tanto en Francia como en España, como en Inglaterra, porque no se van a parar solamente con Israel, sino que van a buscar... Y de hecho está profetizado, ¿no? Y contra Alemania también. Y en Alemania también, sí. Pero especialmente en Inglaterra, donde el poder islámico ha llegado a niveles tremendos, ¿no?
y ya tiene pues no sé cuántos alcaldes, estamos hablando de 30 alcaldes de ciudades. Y en el gobierno, a nivel de secretarios de Estado, hay unos cuantos islámicos. Claro, tiene incluso ya, está metido en el Parlamento. Y bueno, en cualquier caso, pues la ley sharia ordena hacer la yihad, lo manda en el Corán. No dejarás pasar 10 años sin hacer la yihad. Tiene que haber temporalmente una declaración de guerra para poner de rodillas a todos los gentiles delante de Alá o someterlos como esclavos. Y eso está escrito, y eso después llega un momento en que los que leen las suras del Corán en las mezquitas pues no pueden saltárselo, y además tienen instrucciones de los dirigentes, especialmente del islamismo iraní y catarí, y con un poder, hablamos de Qatar, un poder económico gigantesco, de no saltárselo y de frecuenciar la yihad. Es decir, ¿para qué? Para crear pánico y para pues conseguir con esos desastres, esos crímenes, porque los débiles, gobernantes, gentiles, o sea, infieles según ellos, pues tienen la mayor debilidad, que no me toquen el cuero. Entonces, pues para poder protegerse están dispuestos a ceder, y así la yihad consigue las pretensiones y extiende con los recursos de los infieles, después los mata. O sea, fíjate, esto según estás hablando, la obra de Satanás. Según estás hablando, estoy pensando, Air Emirate acaba de comprar el 30% de Air Europa. Ya, sí lo sé. Bien, quiero decir que están comprando compañías. Mañana ellos dirigen esos aviones y puede haber un interés, digo por motivos para orar, decir, este avión lo estrellamos, como ya ha ocurrido, bueno, ocurrió con las Sí, no les gemelas, importa sacrificar lo que sea. Pero dices, como ya lo manejamos nosotros, organizamos para que este avión pueda ser una bomba que vaya a destruir. Pues vamos a ver el Palacio del Elíseo en París o la Moncloa en Madrid. Puede ser, porque lo intentaron con la Casa Blanca. Lo que pasa es que los cazas derribaron el avión que iba contra la Casa Blanca, y ese avión cayó en una esquina del Pentágono, que está en la misma manzana que la Casa Blanca, ¿no? Bueno, en el sí, mismo ahí barrio. hubo una estrategia de golpear a los sitios, a los lugares más estratégicos del gobierno, para poder... Pero si van gobernando las líneas en las que van los europeos, viajan en los aviones guiados por los árabes o por los musulmanes, vamos a decir, mañana pueden decir, este avión... Sí, pero tampoco necesitan eso, porque tú sabes que lanzan un misil y se cargan un avión, como pasó con Libia, que se cargó un avión de pasajeros y eso le costó una represalia y un bombardeo de Estados Unidos, en el cual murió el hijo de Gaddafi, con una masacre. Pero no hubo después mayor reacción. Pero la política satánica más grave es que llegan a decir, como dijo Rasman Rushdie, el que era primer ministro de Irán, dijo que nos importa sacrificar 50 millones de musulmanes para conseguir... Sí, que serán los otros, no yo ni mis hijos, sino los hijos de los demás. Claro. Los peones. ¿Qué nos importa sacrificar 100? Incluso 500, 500 millones, con tal de que todo el mundo ponga sus rodillas
se arrodille delante de Alá. Ese es el plan, no, así como el plan de Hamas y de todos los terroristas palestinos es la destrucción total de Israel, sin duda. Pues el plan del Islam es dominio mundial. Y el caso es que Dios le va a permitir que lo consiga, porque si la Gran Ramera junta a todas las religiones monoteístas, en las cuales ya está incluida el Islam y ya está negociado, ¿quién va a dominar? La católica, con 800 millones, porque va en declive, la evangélica, con otros 800 o 1000, o el Islam con 1800. Entonces está clarísimo, y con todo el potencial económico, ¿no? Entonces va a gobernar el Islam con la Gran Ramera, y va a ser la Gran Ramera la que cabalga, como siempre, como prostituta con el poder político, es decir, como los dictadores, como el anticristo, ¿no? Y bueno, pues cuando oyes eso, dices, o sea, porque para ellos el morir matando es ir al paraíso. O sea, es que... Si no tienen miedo a la muerte, porque tienen unas... ¿Cómo se fanatiza ese religioso hasta ese punto y se pone un chaleco para suicidarse matando a personas indiscriminadamente, niños, mujeres, lo que sea, lo que pille, ¿no? Entonces eso es tan satánico que no sé cómo no se dan cuenta, ¿no? Los mismos musulmanes, decir, ¿dónde estoy? Vamos a Francia. Ayer el presidente Bayrou, creo que es el apellido, sí. presenta una moción una cuestión de confianza que salió negativo. Entonces hoy ya se preveía, bien, sí. Hoy, pero es el quinto primer ministro que consecutivo que no dura un año en el gobierno. Pero yo me pregunto, vamos a ver, Francia ha sido durante los últimos 250 años, bueno, desde la Revolución Francesa, es decir, ya son 250 o algo más, el núcleo de poder de la masonería, y ahora están, de alguna forma, se están cargando a Francia. Sí, pero es que ese es el plan de la masonería. La masonería es crear el caos y crear la miseria para que las masas se sujeten por un bocadillo. Entonces, el hambre va a ser una de las armas, sigue siendo desde siempre una de las armas. Pero el bastión espiritual de París siempre ha sido un poder a nivel mundial. Ya, pero ¿quién crees que maniobró la Revolución Francesa y dirigió la guillotina? La masonería. La masonería, sí, está claro. Esto es terrible. Pero desde entonces ha tomado el poder sobre el Occidente. Entonces ahí hay unos demonios, unos potestades impresionantes que fíjate tú, comienza una etapa en Francia que la proclaman como Dios ha muerto. Es lo primero que proclamaron, y después con el lema de liberté, égalité, fraternité. Entonces que ahí siguen queriendo igualar a todos por el rasero bajo. Todos igualados, pero eso, ahí humillados, igualados como borregos, ¿no? Entonces y ahí viene de ahí viene la revolución de la igualdad entre hombre y mujer, lo cual es una aberración. O sea, esto está claro, ¿no? Y la liberté, porque liberté, lo que pasa es que al tomar el control la masonería, que también está infectada de corrupción y de toda clase de negocios. Sí, claro, la base para sujetar a la gente es que corrompen a uno y dice, tú quieto, porque si no sacamos tu basura. Claro, entonces, pero van creando un estado después de crear el caos y hacer una matanza gigantesca, como hicieron, pues van creando un clientelismo, para lo cual necesitan mucha economía. Y entonces toman control de los recursos económicos para distribuirlos en ese clientelismo. Y una vez que van teniendo toda esa
toda esa masa clientelar, como ha pasado 30 años en Andalucía, pues resulta que vienen los contestatarios, que no se sujetan. Porque hay un tema bien claro, el principio de acción y reacción. Y menos mal. Claro. Mientras hay vida hay reacción. Hay reacción y sobre todo el pueblo acaba reaccionando contra la injusticia. Y luego dan paso a la masonería para eliminar las raíces judeocristianas, dan paso a los musulmanes. Y no se dan cuenta que los musulmanes agachan la cabeza y se alían con la masonería hasta que son fuertes. Cuando son fuertes, ni masonería ni nada, arrasan para establecer su luna creciente, para establecer su piedra negra de la Kaaba, y su dominio total. Entonces, bueno, pues esa es la cosecha a la cual Dios les lleva como castigo a su maldad, ¿no? Y vamos a ver en Francia, porque este Mélenchon es un... Ya. Este es un comunista que salca a las huestes y bueno, ya sabemos, a devastar. Y luego los musulmanes, que de momento, fíjate tú, se alían con los comunistas y los izquierdistas. Claro, ¿Por qué? Porque saben que ahí aumentan su fuerza para devastar y humillar y destrozar los recursos y las vidas de los infieles. Y todo es espiritual. Sí, el bastión que va quedando en Francia es el partido de Le Pen, que es el que queda ahí, sí. que intentan, bueno, han utilizado los mismos principios que con Bolsonaro, con Milei, lo mismo, ¿no? La calumnia y la acusación la han despellejado injustamente, porque de lo que la acusan es de lo que ellos, todos sus diputados, han participado, que es usar los recursos personales como diputados o lo que sea, en lugar de usarlos para... Bueno, nuestro presidente se ha ido de vacaciones a costa nuestra. Sino como financiación del partido, ¿no? Yeah. Bueno, el asunto está bien claro, al que se opone al sistema, pues hay que degollarlo, hay que eliminarlo, ¿no? Pero les está empezando a salir el tiro por la culata, porque ahí tienes, por ejemplo, ahora mismo que el de Hungría, Orbán, está vetando que se establezcan en Bruselas las 60 y tantas ONGs que tenía en Nueva York el Soros. Pues claro, ya no va a poder chupar sangre del gobierno a chorros y a chorros para usar sus ONGs en su estrategia mundial de caos y aprovecharse, ¿no? Hundir una moneda después de que primero la lanzó a lo sumo y vende en lo alto y luego la hunde y después compra otra vez a la baja. Ha sido Soros el que se ha hecho multimillonario de esa manera. Ha hecho temblar incluso monedas monedas de países, ¿no? Y lo ha vetado, lo está vetando Hungría. Debemos saber, porque ya sabemos que Hungría, que resulta que se mantiene firme en principios y valores cristianos, pues es objetivo fanático de Bruselas, ¿no? Porque en Bruselas está gobernando, ya no sé si la masonería o el satanismo, es lo que habría que pensar. Qué bueno, que viene a ser lo mismo. Que viene a ser lo mismo, sí, porque sabemos que en el escalón 33 de la masonería se dice que se presenta el mismo Satanás para ese nombramiento y para coronar a ese mestre 33 se presenta Satanás como macho cabrío y le adora. Eso es lo que se cuenta de la culminación del subir por la pirámide y trepar hasta el escalón 33. Muchos empiezan a subir y se horrorizan y se marchan, como Franco, que se horrorizó y se volvió enemigo
de la masonería, pero tremendo. Pero inició un poco, o sea, vamos. Claro. Porque a todos los quieren comprar. No solamente les quieren comprar, es más, cuando no compran con dinero, compran con ideología. Les dicen que lo que se trata es de adquirir sabiduría salomónica que no, a la cual no pueden acceder otros. Y secretos... ¿Qué prefieres, la sabiduría de Salomón o la de David? Claro, o sea, está la consecuencia de uno o de otro, ¿no? En cualquier caso, estamos viendo la convulsión mundial y volviendo a Israel, que es lo que realmente a mí más me conmueve. Ayer el presidente del gobierno de España, algo que es... Yo cuando empecé a escuchar noticias de que había salido a las 9 de la mañana a dar un mensaje, pero ¿de dónde ¿cuál es el motivo de todo lo que hizo? ¿Qué noche pasó ese hombre con la oscuridad? No, en la noche y el domingo y el sábado con la presión de Sumar, reventando el gobierno para que... porque si no, no hay forma de entenderlo, ¿no? Y sale oportunamente, digo, desoportunamente, porque empieza a hablar en contra de Israel de una forma desmesurada, haciendo juicios... No, calumniadora y perversa. Llamar genocida a Israel y a Netanyahu, eso ya es el colmo de la perversión, porque resulta que el pueblo martirizado es el verdugo, el asesino. No, es que si no empiezan por enfrentar la raíz de esta guerra, cuando comenzó y por qué comenzó, al margen de las actitudes políticas de Netanyahu, pero es que, a ver, que den una solución. ¿Cuál es la solución? 2 estados. ¿Y cómo son esos 2 estados? Ya, si no lo quieren, si lo que quieren, la solución que quieren es la misma que adoptó la comunista vicepresidenta, que se le fue la boca diciendo Palestina desde el río hasta el mar. Que ese es el plan: exterminio total de Israel o ser echados al mar Mediterráneo. Porque me llama la atención que la reacción del gobierno israelí que se puede analizar, la primera acción es decir, sabemos que usted está actuando por la presión de Sumar, por eso lo dije yo antes, y prohíben la entrada, que posiblemente no fueran a ir, de Yolanda Díaz y de la ministra Rego. 2 antisemitas. Igual que habían prohibido al alcalde de Barcelona. Sí, evidentemente, que sí. Es un monstruo. Sí. No, y entonces dice, y la reacción del gobierno español es decir, llamar a consultas a la embajadora de España en Israel. Dice, luego, entre las medidas que da Sánchez... 9 medidas. Da dinero extra a Hamás. Es decir, entrega... Es decir, esto es un... Y ayuda alimentaria a Hamás, que se lo queda y lo vende. 150 millones y 10 millones, 160 millones en 2 partidas que dice a Hamás. Es decir, esto es como el impuesto revolucionario que ETA pedía y que alimentaba el estatus del terrorismo para seguir realizando su labor de extorsión y de muerte. Cualquier terrorismo necesita financiación. Esto está claro. Pero si tú le das la financiación, eres corresponsable de las muertes que produja. Porque los terrorismos se nutren de mercenarios, fanáticos participantes de ese culto al terror o comprados como terroristas de pago, ¿no? Entonces, pues tienen que usar cualquier táctica para conseguir recursos, ¿no? Pero lo terrible es que nos quiten la economía para dársela a asesinos, como hicieron, pues y están haciendo con todas las financiaciones de Bildu, para que los etarras
que no se han arrepentido salgan de las prisiones, y han chantajeado al PNV y PNV chantajea al PSOE. Aquí todo esto es Babilonia, es Alí Baba y los 40 ladrones. Yo lo que creo es que esas nueve decisiones de Real Decreto no van a ir a buen puerto. Porque nadie, primero, no cuenta con nadie, ni con su propia, ni con el Congreso, ni siquiera lo presenta primero en la reunión de ministros. No, se pone siempre a la brava para intentar ser cabeza de la revolución antisemita. En el lado bueno de la historia. Sí, y claro, ¿qué es lo que dijo Felipe González esta mañana? Suelta otra liebre para que los galgos vayan detrás, para que las liebres que han ido quemando de decisiones pues catastróficas, pues vayan de alguna manera distrayendo la atención. Y todos los medios de comunicación detrás de esta liebre, pero curiosamente, en el conflicto de si apoyan a Israel, pues pobrecitos los palestinos masacrados, cuando en realidad los palestinos masacrados son porque los mismos de Hamas no les permiten salir del peligro y refugiarse, en donde Israel les dice que les va a dar comida, agua y luz y todo. No, entonces, y en ese conflicto sentimental, pues entra en el relato de genocidio de Israel contra Palestina, que no es contra Palestina, no quiere matar palestinos, quiere eliminar a los asesinos que no se arrepienten y que están todavía cada vez más satánicos para degollar y matar todo lo que puedan. Esta es la situación. Y yo creo que un cáncer hay que extirparlo totalmente, aun no siendo partidarios, como no somos nosotros, de las armas de guerra de materiales, sino de la guerra espiritual. Pero entendemos la decisión de que tienen que erradicar ese cáncer, si no lo acabarán nunca. Claro. Y eso tiene que ser previo a cualquier negociación de dos estados. Pero si resulta que la negociación de dos estados que llegó a Oslo, como dijo Felipe González, se rompió porque incumplió el mismo Arafat, incumplieron los palestinos, que no pueden dejar el relato de que son unos mártires con sus asentamientos, con sus cabezas de turco, sus borregos esclavizados y llevados a la miseria para provocar la ayuda del mundo. Si cada palestino hubiera recibido la parte correspondiente de todas las ayudas, todos los palestinos serían millonarios. Sí. Y ahora son millonarios solamente los terroristas, en sus cuentas outside, ¿no? Ni siquiera los terroristas, sino los que dirigen a los terroristas. Exacto. Que son más terroristas que los demás. Pero es que esos son los capos, esos son los capos como siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me preocupa esa decisión de cerrar el espacio aéreo y también los puertos, el espacio marítimo, no van a poder hacerlo. Y si lo hacen, lo único que hacen es que en lugar de parar en un puerto español, van a parar en otro puerto que les sea beneficioso para ellos. Claro, porque encima pues van a derivar el negocio hispano-israelí, que es ventajoso para España en cierta manera, bueno, pues porque Israel no produce muchos productos que necesita, ¿no? Aunque se ha ido desarrollando a unos niveles impresionantes, pero no es todavía de ninguna manera autosuficiente en recursos. Entonces, yo no sé cómo está la balanza de pagos entre España e Israel, pero da igual. Hoy Felipe González dijo que de ninguna manera rompería relaciones con Israel y que sin estar de acuerdo con Netanyahu,
pues que esta decisión primero no ha pasado ni por el Consejo de Ministros, ni por el Parlamento, o sea, el Congreso, ni por la Comunidad Económica Europea. Así que estas decisiones no las puede tomar, le corresponde a la Comunidad Económica Europea tomarlas en las relaciones internacionales. Felipe González, que montó, su gobierno montó el GAL porque de alguna forma es lo que el Estado fue a hacer para acabar con ETA. Quiero decir, si en pequeña escala ya el Partido Socialista en aquellos años perdieron los escrúpulos de una legalidad que protege incluso. Ya sabes, en eso de que no es culpable, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Claro, cosa que ahora se ha cambiado. Ahora todos los hombres son culpables mientras no se demuestre que no lo son. Y todas las mujeres son inocentes mientras no se demuestre que son culpables. Fíjate, esto, por ejemplo, el demócrata Billy Graham de Francia, de Alemania, acabó con un terrorismo alemán de la noche a la mañana. Se cargó a todos. Se los fulminó. Y claro, Felipe González dice, pues si yo hago lo mismo en España, acabo con el problema. Lo que es que no pudo hacerlo, ¿no? Pero dices, ¿cómo no voy a aceptar que Israel haga lo mismo con su problema? Porque es un problema multiplicado por 1000. Es decir, no es... Bueno, en España había un atentado, a veces 3 en un mes. Sí, bueno, han llegado a ser 200.000 los etarras o por lo menos simpatizantes del País Vasco y siguen siéndolo. Bueno, entonces es bien, pero una cosa es que seas, pues como están ahora con el tema, es curioso ver que cómo están con las banderas palestinas, especialmente en el País Vasco, y ya extendido, es decir, hay gente que va detrás de la vuelta ciclista a cada sitio a montar el número para demostrar que buenos son, es decir, a favor de un movimiento terrorista reconocido como tal desde si las la Comunidad Naciones Económica Unidas. Europea no ha revocado la sentencia que dio de condenar a Hamas y considerarlo sí, la Unión Europea, terrorista. Estados Unidos y la ONU. Y la ONU resulta que si se consiguieron los terroristas montar la UNRWA esa famosa, que chupa millones y millones y que recibe el apoyo total de la ONU, y hasta han aparecido 9 representantes de la ONU que participaron en la masacre terrorista y se hacían selfies del 7 de octubre, y mostraban además sus masacres con todo el horror que significaba. O sea, la ONU, ¿en manos de quién está la ONU? Sí, pero a pesar de todo dice que Hamas es un movimiento terrorista. No, dijo. Ya no pero lo dice. Pero está escrito, está en la lista de ya no de entidades, lo dice, pero está en la lista, no lo dice, quitado. da igual, aunque esté en la lista, eso es paripé, porque en realidad no. Ahora acabarán queriendo poner a Israel como el mayor país terrorista del mundo, como genocida, que es lo que están proclamando, incluso la ONU, ¿no? Entonces es una vergüenza. Hasta que llega al Consejo de Seguridad, donde el veto de Estados Unidos impide que eso vaya adelante. ¿Sí? Claro. Entonces, en estas 9 decisiones, bueno, inmediatamente encima va y se toma la libertad ante la reacción de Israel, cuyo ministro de Asuntos Exteriores veta la entrada de estos antisemitas asesinos, lo cual a mí me parece correcto. ¿Por qué? Porque bueno, que vienes aquí a este país al que odias y que te gustaría que sea aniquilado y que los enemigos dominen desde el río hasta el mar y no nos dejen ni un palmo de terreno. Es decir, que seamos echados. Decías que ha lanzado una liebre, pero no es una liebre. No. Ya. Es un monstruo. Es un monstruo, pero claro, todos los galgos, como nos decía Felipe González, todos los medios de comunicación morbosos y que buscan audiencia y que quieren además aprovechar la oportunidad para poner de lo suyo. Y lo suyo es una piedad falsa, y una
una agresión antisemita que muchos de ellos lo tienen en su naturaleza, porque esto es milenaria, la obra de Satanás contra Israel es milenaria. Recordemos que en España sigue habiendo un puerto de carretera que se llama Despeñaperros, Sí, y ese nombre viene porque, desgraciadamente, y en España sigue existiendo eso, en ese lugar despeñaban a los judíos. diciéndoles perro judío. Eso es. Eso Entonces, sí. ese es el nombre de Despeñaperros. Y igual que han quitado nombres de matamoros en diferentes lugares en España, han quitado... eso sigue, lo de Despeñaperros sigue estando. Sí, hay que decir una cosa bien clara, que pronto vamos a ver que van a poner calles y monumentos con nombres musulmanes. Esto está clarísimo, porque que se siga diciendo, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, pues eso no es una mezquita. Esto es terrible, ¿no? Entonces, y que pues se haya planteado entregársela, ¿no?, al Islam para que puedan ir avanzando hacia Al-Ándalus. Yo lo que creo es que pues estos infernales izquierdistas, comunistas y socialistas pues se están uniendo al terrorismo islámico y al dominio islámico, porque saben que el pueblo cristiano no les va a aceptar y los va a echar, si puede, como siempre. Y vamos a ver pues una alianza pues terrible, que la comenzó Zapatero, bueno, en realidad ya existía, pero que lo llamó la Alianza de las Civilizaciones. Y entonces, claro que en esa alianza él se fue a Venezuela, se fue a China y se fue, veremos a ver, porque parece, saltando de tema, pero que va todo unido en este complot satánico. Parece que Estados Unidos está descubriendo las andanzas de Zapatero en Venezuela y las corrupciones, y las está investigando, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo el Señor trae luz y lo oculto sale a la luz. Y porque va a salir porque está decretado por Dios, sí, que no hay nada oculto que no salga a la luz. Tarde o temprano todo lo oculto sale a la luz. Y tenemos que seguir orando, pero vamos a pedir al Señor que no impida, no permita que se impida el viaje a Israel de los que estamos queriendo mostrar, los israelitas, que no somos españoles antisemitas. Hay que compensar la maldición con bendición. Que somos ciudadanos del reino de Dios, que se establecerá definitivamente desde Jerusalén, que amamos a todos los seres humanos, pero en particular, de forma preferencial, a los judíos, porque la salvación nos viene de los judíos. Y que por tanto queremos ir a Israel para mostrarles ese inmenso amor de Cristo judío, Cristo judío, y que derramó su sangre y dio su vida para pagar nuestras culpas allá en Jerusalén. Ir a mostrar gratitud a Jesús y a mostrar gratitud también al pueblo de Israel, por medio del cual Dios nos ha concedido, pues no solamente a Jesús, sino a los apóstoles, los profetas y al gran libro, el gran libro que está preñado de las verdades eternas, como manual divino para guiar a las criaturas de Dios y para que sean transformadas de ser criaturas en hijos de Dios y ser arrancados de la paternidad de Satanás y de la tiranía del reino de Satanás, que es el mundo. Sigamos orando, pero no olvides, la mejor manera de bendecir Israel es viajando. Viaja con nosotros, si Dios quiere, estaré guiando espiritualmente al grupo en diciembre, creo que es el 7 o el 8, no sé, de diciembre que sale el grupo,
no te demores, porque siguen apuntándose personas, a pesar de todos los truenos, porque siempre el Señor nos ha guardado y nos va a seguir guardando. Esa es la fe. Y hay mayores peligros en muchas otras partes que en Israel, y de hecho están teniendo peligros en toda España mucha gente, que están siendo atracadas, violadas, etcétera. O sea que, pero no des lugar al temor. Ora y que Dios te dé la gracia de poder decidir hacer el viaje mejor de tu vida. Ven a Israel con nosotros. Celebraremos nuestro Congreso de Palabra Profética en Jerusalén, si Dios quiere, y será algo especial, de gran bendición para tu vida, tu familia y tu ministerio. Sí. Vamos a orar entonces. Sí. Padre bendito, primero queremos pedirte perdón Oh Jesús, sí Señor. por la actitud de nuestro gobierno con respecto a Israel. Perdona los pecados de Señor, nuestro y país. te pedimos, Señor, Perdónanos, Dios. que traigas un cambio de actitud, Señor, en nuestro pueblo, en nuestra tierra. Sí, Padre. Yo sé que está habiendo cada vez más personas que ven clara la diferencia, Gloria a tu pero nombre, Jesús. que tu luz ilumine, Señor, este lugar, Señor, este país, Gracias, Señor. para que las maldiciones que conllevan las decisiones que está tomando nuestro gobierno, Sí, Padre. Señor, no alcancen a nuestra tierra. Señor, te pedimos tu gracia y tu bendición, Señor, y que nos libres, Señor, de las consecuencias Oh, sí, de esa Jesús. maldición. Señor, queremos bendecir Israel de forma especial, Señor, para que todas estas situaciones que está habiendo, tanta maldad, la guerra que definitivamente ningún hombre en su sano juicio quiere, sino que solo aquellos que están llenos de maldad son los que alimentan la violencia y la guerra. Sí, Señor, Padre. yo te pido, Señor, especialmente porque tú lo dices en tu palabra, Dios amado. trae paz, Señor, sobre Jerusalén, sobre Sí, la Señor. ciudad de paz, que sea realmente un lugar de paz, Señor, y que tu paz inunde esa tierra. Dios mío, te pido por el grupo que va a ir en diciembre, para que tu unción, tu gracia, Señor, tu luz en sus vidas y en sus corazones traiga el consuelo y la libertad, Señor, que tú produces allí donde vas. Señor, ponemos en tus manos todos estos asuntos, Señor, el funcionamiento de este mundo, Señor, que sabemos que al final tú mantienes y controlas las últimas decisiones en todos los asuntos, Señor, para que tu reino se establezca y gobierne, Señor, en medio de los corazones y de las vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venga a tu reino, Señor. Así tu es. justicia. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por las reflexiones Siempre al Señor y a vosotros. nos has traído. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.